¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con el tema de mantenimiento. Para esta ocasión vamos a continuar con un tema que es lo moderno del mantenimiento, que es el mantenimiento basado en la confiabilidad o RCM, por sus siglas en inglés. Ya hemos visto pues del TPM muchas herramientas y considero que para finalizar el curso y en esta semana que vamos a trabajar última, vamos a dejar este mantenimiento basado en la confiabilidad para que les quede como una herramienta que es posible implementar junto, claro, con las técnicas del TPM que ya hemos estado hablando anteriormente. Entonces aquí hay una presentación, vamos a hacer la aplicación, el parafraseo de esta presentación para que ustedes la tengan clara y así también poder alcanzar los objetivos de este aprendizaje. Muy bien, entonces comencemos. El mantenimiento basado en la confiabilidad, las siglas en inglés son Reliability Centered Maintenance, RCM, mantenimiento centrado en la confiabilidad, en español sería MCC. El contenido de esta presentación tenemos una introducción, el origen de cuándo nació y cómo nació el RCM o mantenimiento basado en la confiabilidad. ¿Cuáles son las 7 preguntas que se hace para el proceso de RCM y la parte de recomendaciones, implementación y recomendaciones para la implementación del mismo? Así también como vamos a ver algunos formatos que en esta presentación encontré y que nos pueden ser útiles para la implementación de este mantenimiento. Antes de comenzar, quiero decir que en la parte que vimos al principio del semestre de las fallas, mencionamos algunos tipos de fallas. Unas fallas que eran, por ejemplo, que se presentaban con muy poca frecuencia y otras que se presentaban todos los días que eran pequeñas pero que a la larga sumaban mucho costo, que eran unas fallas crónicas y las otras eran esporádicas. Y hago esta introducción porque el RCM trabaja como en esas dos cosas, con las fallas crónicas y las esporádicas. Y lo que él va a utilizar es una cosa que se llama la probabilidad de que algo falle. Habíamos hablado de que si lográbamos estabilizar ese tiempo de falla, pues podemos tener una confiabilidad. Es decir, usted confía, por ejemplo, cuando le cambia el aceite al carro que más o menos le dura 7000 kilómetros. ¿Por qué? Porque pues el carro estaba bien mantenido y sabe que a los 7000 kilómetros, 10000 kilómetros, bueno, el número correspondiente que sea, el carro va a volver a pedir aceite porque el diseño de la máquina como tal, del motor es así. Y el mantenimiento basado en la confiabilidad es algo parecido. Es decir, que se tiene establecido una falla en un tiempo determinado y se utiliza pues la matemática para eso. Bien, entonces a comenzar. Primero miremos a lo que pasa en el mantenimiento actualmente. Digamos que cuando todo va bien, lo vemos ahí, pues no pasa nada, nadie recuerde nada porque no importa, porque todo está bien, entonces no pasa nada, absolutamente nada. Mientras tanto, cuando algo anda mal, pues simplemente dicen que eso no existe o que nunca se ha hecho, que hay problemas, es decir, ahí sí como que se ven todos las cosas malas de un proceso. Cuando la cosa es para gastar dinero, la mayoría de las veces la gerencia va a decir que no es necesario, ¿no? No es necesario gastar en aquello, no es necesario gastar en esto, son costos. Pero cuando realmente algo no existe, todos concuerdan que debería existir. Entonces son unas leyes que se basa, el señor Suter nos dice acá, se basa para pensar en eso. Cuando realmente algo no existe, que en este caso es el mantenimiento bien aplicado y que no hayan fallas, lo que vamos a decir en las empresas es, debería haber un sistema de mantenimiento que permita que haya, como en el mantenimiento TPM, cero defectos, cero fallas, cero accidentes. ¿Dónde se origina el mantenimiento basado en la confiabilidad de RCM? Más o menos en los años 60, Estados Unidos creó un grupo en la Agencia Federal de Aviación y digamos toda la parte de aerolíneas para mejorar el mantenimiento preventivo de las mismas. Aquí les aclaro una cosa y es que en los años 50, cuando se popularizó el uso del jet, Inglaterra, que fueron de los primeros que sacaron el jet, pues ya existían empresas comerciales, pero no jet, sino pues con motores de hélice normal. Los jets de ellos se les caían, la compañía Comet. Entonces, pues obviamente las otras compañías no iban a permitir que eso pasara
para poder popularizar este medio de transporte y entonces comenzaron a trabajar en este tipo de cosas. Por eso el gobierno de los Estados Unidos en los años 60 comienza a pensar en el mantenimiento preventivo como una de las cosas que se debe aplicar para evitar las fallas. Y de ahí vienen una serie de herramientas, por ejemplo, la MEF también nace de ahí, de la industria aeronáutica y aeroespacial, que de pronto lo hemos mencionado en un pilar del TPM llamado mantenimiento de la calidad. Bien, entonces esos primeros estudios fueron dirigidos para, aquí tiene el nombre, el señor Nolan y Howard, y originaron lo que se conoce como el mantenimiento basado en la confiabilidad, ¿sí? De las palabras que están allí ya las mencionamos. Y fue el título del informe que se presentó en esos procesos. Y comenzaron a aplicar los criterios y permitió obviamente bajar la incidencia, dice aquí, en los 90, o sea, en los años 90, a razón de los accidentes graves con fatalidades por cada millón de despegues. O sea, ellos medían cuántos accidentes graves por cada millón de despegues. Es como una partes por millón, pero de accidentes. En la década de los 80, aquí tenemos pues algunas industrias, el RCM comenzó, digamos, a trabajarse en otras industrias en general. Aquí vemos algunas imágenes, automotriz, petróleos, la industria de la energía. Y aquí habla de un señor que se llama John Mowbray y asociados, que fueron los pioneros en elaborar una rigurosa metodología. Ellos comenzaron a trabajar en una metodología para aplicar los conceptos del RCM en la industria, en esos sectores. Por ejemplo, aquí dice manufactura y minería. Y usaron el diagrama de Nolan, que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver como con el de la bañera, también se parece algo. Y dieron lugar a este RCM número 2 o versión para la producción. Aquí tenemos los resultados de ese estudio Nolan y HEAP, que son los que trabajaron en los fallos, ¿no? Entonces tenemos, en el primer lugar tenemos la bañera, si ustedes recuerdan, la bañera tipo A, ahí lo vemos, el diagrama, al principio hay mucha falla, se estabiliza con el paso del tiempo y cuando se comienza a volver vieja la máquina comienza a fallar. La opción B es cuando todo comienza bien y en la medida que el tiempo avanza y se vuelve vieja la máquina, pues comienzan a incrementarse las fallas. Hay una tipo C que es un incremento de fallas de tipo lineal, ahí lo vemos. Hay una tipo D que es que no hay fallas y comienzan a aparecer las fallas, digamos, pero se estabilizan en un momento, pero se mantiene ese nivel de fallas. Ahí habla de un porcentaje también. Una tipo E con fallas todo el tiempo en la misma cantidad y una tipo F donde al principio hay fallas y ya después baja casi a cero. Entonces en la parte superior dice los patrones de los fallos de los equipos, premisa tradicional, la probabilidad de fallo aumenta con la edad del componente, ya lo habíamos visto en el gráfico de Davis o de la bañera. La probabilidad de fallo se incrementó con una edad de solo el 11% de los componentes. En el 11% de los componentes con esa premisa se comienzan a aumentar la probabilidad de los fallos. Muy bien, entonces basado en esto vamos a definir qué es el mantenimiento basado en la confiabilidad o RCM. Un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico, recuerden gestión de activos, ISO 55000, continúa haciendo lo que los usuarios quieren que haga en su contexto operacional actual. Fíjense que se parece mucho a la definición de gestión de activos de la ISO 55000, que esto es lo que se hace para mantener y valorizar el activo en el tiempo. Este señor aquí es el señor John Mowbray. Ahí vamos a definir un mantenimiento de tipo inadecuado. ¿Qué es un mantenimiento de tipo inadecuado? Que no se hace de manera correcta, pues limita los volúmenes de producción. Entonces, siempre que se hace un mantenimiento de forma inadecuada, se bajan los volúmenes de producción, también afecta la calidad, deteriora el servicio al cliente y las entregas también, condiciona accidentes y daño en el medio ambiente. Obviamente estamos hablando de una empresa que tampoco tiene TPM. Origina costos indirectos que superan largamente el costo tradicional del mantenimiento, los costos del mantenimiento. Hablamos en la ISO 55000 de un balance entre costo, riesgo y desempeño. Entonces también tiene que ver eso, ¿verdad? Y aquí aparece, según la norma SAE de 1011, 7 preguntas básicas para el proceso de mantenimiento basado en la confiabilidad. Primera, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que el usuario desea que la máquina haga? Es decir, ¿cuál es la función que debe cumplir la máquina que estamos
o que le vamos a aplicar esa metodología. ¿Cuál es la falla funcional? Ahorita hay varios tipos de falla, pero ¿cuál es la falla funcional? Razones por las que deja de hacer lo que el usuario desea que haga. ¿Cuál es la falla funcional? ¿Cuál es el modo de falla? ¿Qué pudo causar la falla funcional? ¿Cuál es el efecto? Ah, bueno, ¿qué ocurre cuando la máquina falla? ¿Cuál es la consecuencia? Razones por las que importa que falle. O sea, si falla algo, ¿por qué importaría que falle? Eso puede ir hasta las últimas consecuencias. ¿Qué se puede hacer para evitar o minimizar la consecuencia de la falla? Es otra pregunta. Que ya básicamente es a las 6 y las 7 son las que nos dan la razón para el RCM. ¿Qué se hace si no se encuentra ninguna tarea para evitar o minimizar la consecuencia de la falla? Entonces estas dos últimas preguntas son las que nos dan como la respuesta a las anteriores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el contexto operacional del mantenimiento centrado en la confiabilidad? Entonces tenemos, eh, hay unas cosas que se deben tener en cuenta cuando hacemos mantenimiento basado en la confiabilidad. Recuerden que estamos utilizando estadística de cálculo de cuándo va a fallar mi máquina o cuál es la falla que va a ocurrir. Ya dijimos qué tipo de falla anteriormente, la falla funcional. Factor climático, ahí tenemos uno. Normas, reglamentaciones. El tipo de proceso, por ejemplo, si la máquina trabaja a las 24 horas o es por baches. Redundancia, es decir, que se pueden hacer la producción en otras formas. Estándares de calidad, que básicamente es a lo que se quiere llegar con el producto. Estándar medioambiental, es decir, todo lo que tiene que ver con la máquina, habíamos hablado de eso también en el TPM, que no impacte el medio ambiente. La parte de seguridad, obviamente, también está en el TPM porque son cero accidentes y los límites de uso, por ejemplo, elementos mecánicos, eléctricos, hidráulicos. ¿Cuánto tiempo se pueden utilizar estos elementos sin que el activo falle? Las funciones, entonces vamos a mirar qué es la función. Recuerden que la función es lo que está diseñado para hacer la máquina o el activo que estamos trabajando en el RCM. Pues la función es un verbo, un objeto y el estándar de funcionamiento deseado por el usuario. Es decir, si yo compro una máquina que inyecte muñequitos, haga, no sé, en un plástico que inyecte muñequitos, pues esa es la función para la cual se diseñó y se contrató esa máquina o se compró. Dice aquí también ayuda mucho iniciar las definiciones de un verbo en infinitivo, por ejemplo, bombear agua, transportar gente, en este caso sería inyectar el producto, como estábamos mencionando antes. Aquí tenemos una bomba. Y entonces, ¿cuál es la función primaria de la bomba? Dice aquí cómo enunciarla. Entonces, bombear agua de un tanque a otro tanque. Y también dice, obviamente, la capacidad de la bomba que dice aquí 800 litros por minuto. Entonces dice cómo se define la función. Bombear agua del tanque, del tanque A al tanque B. Y la velocidad, en este caso la capacidad de la bomba. Hay varios tipos de funciones, entonces la función primaria, que es en primera instancia resumen por qué se compró el activo, por qué se compró la máquina. Cubre temas como por ejemplo velocidad, dice acá, producción, o sea, la cantidad que voy a hacer, capacidad de almacenamiento, por ejemplo, puede ser también o carga, si estamos hablando de un camión y de un tanque también, calidad del producto y servicio al cliente. Entonces es la función primaria del activo que nosotros adquirimos. Y una función secundaria que pues los usuarios pueden también esperar cuando se está utilizando un activo. Por ejemplo, cosas de seguridad, cómo se controla. Por ejemplo, si es CNC, si es automatizada, si es confortable, la parte económica, la parte ergonómica, la protección, la eficiencia operacional, la parte de regulación ambiental y todas estas cosas que son funciones secundarias. Pero la principal por la que se compró, pues está arriba y es para que fabrique tal cosa en tal tiempo con tal calidad. Y la secundaria es cómo lo puede usar. De pronto, digamos, si se conecta con un software, lo puede usar desde un computador. Esa podría ser una función secundaria. ¿Cuál es una falla funcional? Falla funcional de un activo. Entonces, es la pérdida total. Ya habíamos hablado de la definición de la parte de falla. Es exactamente igual, total o parcial de una o más de sus funciones. Eh, Entonces aquí vemos pues aquí vemos una imagen de una persona que quiere arreglar un motor en marcha, pues si arreglar motor
En marcha, pues la cosa está complicada porque ya está funcionando, ¿no? En realidad no hay una falla ahí, sería la anécdota. Entonces, por ejemplo, en esta hoja de trabajo de información del RCM, recuerden que el 2 viene fue porque ya se hizo después un estudio y lo mejoraron, lo normalizaron. Entonces aquí tenemos las funciones de la bomba, bombear tanque de la A al B, tantos metros o litros por minuto. También dice una función, no contaminar el medio ambiente con aceite. Y las otras cosas que se espera es que el operario tiene controles que le permiten observar el funcionamiento, medidores, botones, controles por sistema, etcétera. También tiene un subsistema que es una bomba de elevación. Y no bombea nada de agua, sería una falla. Bombea menos de 800 litros sería otra. Derrama aceite sería otra. Y ubicación de controles no permiten observar el funcionamiento de la bomba. Pues fíjense que son tipos de fallas, de que no se espera. En la izquierda están las funciones y sus funciones, o las funciones principales y las secundarias. Y en la parte derecha está los tipos de fallas que podría tener cada uno de los anteriores. Hay unas fallas que son ocultas, es decir, que no se pueden detectar a simple vista, sino que toca de pronto desarmar la máquina para poder detectar una falla. Entonces aquí, por ejemplo, dice, los equipos suelen tener dispositivos de protección, es decir, dispositivos cuya función principal es la de reducir las consecuencias de otras fallas. Por ejemplo, ¿qué? Fusibles, detectores de humo, dispositivos de detección por sobrevelocidad, temperatura, presión y otros. Muchos de estos dispositivos tienen la particularidad de que se pueden estar en estado de falla durante mucho tiempo y nadie se da cuenta, pues porque no hay una señal, porque no hay nada que lo ponga en evidencia. Por ejemplo, un extintor contra incendios puede ser incapaz de apagar un incendio. Y esto puede pasar totalmente desapercibido. Solamente cuando ocurre el incendio se da cuenta que el extintor no funciona. Entonces, esas son unas fallas que son ocultas. Entonces, en esto también hay que trabajar. Aquí tenemos el modo de falla, ya hemos hablado del modo de falla. El mantenimiento centrado en la confiabilidad define el modo de falla como la causa de cada falla funcional. Entonces, ¿por qué ocurrió? En otras palabras, es qué provoca la pérdida de la función total o parcial del activo. Cada falla de tipo funcional puede tener más de un modo de falla. Entonces, por ejemplo, una falla que haya ocurrido puede ser por suciedad, corrosión, erosión, abrasión, lubricación inadecuada, ensamble incorrecto, etcétera. Operación incorrecta, materiales incorrectos. Y la clave, ¿cuál es? Por ejemplo, el mantenimiento está orientado a cada modo de falla. Enfocar en qué, no en quién las causas. Es decir, trabajar es para solucionarlo, no el culpable. Muy bien. Aquí tenemos algún ejemplo de pronto del mismo motor que estamos trabajando, de la misma bomba. Y dice que la hoja de trabajo, el sistema de alimentación de la motobomba que estábamos trabajando, entonces tiene un subsistema que es la bomba de elevación. Entonces la función es bombear el agua, ¿no? Ya dijimos. La falla es que no bombea el agua, y la falla B, que es menos importante, pero también es clave, es que bombea menos de 800 litros, que fue por lo que se contrató. Entonces, ¿qué es lo que hace que esas fallas ocurran? Entonces aquí tenemos en el caso A, tenemos por ejemplo rodamientos atascados, ese es el modo de falla, impeler golpeado por objeto, entonces hay algo que está golpeando allí y no deja trabajar. Que el motor se queme, por ejemplo, los acoples están rotos porque ya están desgastados. La válvula de entrada está cerrada, también puede ser una ocasión de esa falla. Y en el caso que bombea menos, puede ser que el impulsor esté gastado o desgastado, como mencionamos aquí en Colombia. Línea de succión parcialmente bloqueada, hay algo que lo está obstruyendo y genera que me bote menos de 800 litros por minuto. Entonces aquí tenemos los modos de falla. Entonces el modo de falla es, en conclusión, ¿qué lo está ocasionando? Los efectos es lo que pasa cuando ocurre la falla. Esta descripción debería incluir toda la información necesaria para apoyar la evaluación y las consecuencias de la falla. Por ejemplo, ¿qué evidencia? Si la hay, ¿no? De que haya ocurrido. Es decir, está fallando algo, entonces ¿qué ocurre? Por ejemplo, se baja la calidad del producto, baja la cantidad de producción. En el caso que estamos viendo, o no bombea o bombea menos. ¿De qué modo representa una amenaza para la seguridad o el medio ambiente? También puede ser. ¿Qué daños físicos han sido causados por la falla? ¿Qué debe hacerse para reparar la falla? Todo esto está bien.
Y aquí tenemos las consecuencias de los modos de las fallas. Entonces, por ejemplo, hay unos que son no evidentes y hay otros que son obviamente evidentes en condiciones normales de operación. Las que son no evidentes, por ejemplo, son las fallas ocultas. Dijimos falta un fusible, entonces dice mayormente dispositivos de seguridad y control. Eso se presentan en ese tipo de cosas. El fusible no está dañado, el fusible, perdón, no está funcionando, pero no uno no se da cuenta hasta que la máquina se quema, se quema el transformador. Y las evidentes, por ejemplo, porque se ven, es evidente que en la seguridad y medio ambiente hay fuga, hay aceite, hay humo escapando. En la parte operacional, pues todo lo relacionado con los costos, ¿no? Excepto los costos de reparación, dice aquí, pero todo lo relacionado a producción. Entonces baja la calidad, baja la productividad y hay unas fallas que no son operacionales. Por ejemplo, el costo de reparación para volver a la función. Es decir, en estas fallas que no son operacionales no tienen nada que ver con el proceso, pero son necesarias repararlas. Entonces son costos de reparación para volver a la función por la cual se compró la máquina. Aquí tenemos un modelo de aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad y obviamente arranca pues desde la gerencia de producción, dice acá, y pues hay un equipo de trabajo que se ve allí, lo ponen en un hexágono, entonces cada vértice del hexágono pues es una persona importante, dentro de ellos está el operario, el supervisor de mantenimiento, el técnico, hay un líder de proyecto, hay una capacitación del personal, hay que seleccionar el sistema o línea de producción. Obviamente se comienza para implementar el RCM comenzamos con una línea, con un equipo. Y identificamos el contexto operacional, el ambiente, recordemos, la calidad del producto, la exigencia, etcétera. Entonces comenzamos a analizar cosas como por ejemplo la parte de lo que es la función, que ya dijimos, funciones principales, secundarias, fallas funcionales, modos, efectos, se parece a una MEF, ¿no? Se parece a una MEF. Consecuencias, se parece a una MEF, inclusive podríamos combinar la metodología y implementamos cosas para prevenir cada falla, que básicamente en la MEF también decíamos qué voy a hacer. Y si no se encuentra una tarea proactiva, pues hay que hacerlo con mayor opción, pues. Elaborar e implementar el plan de mantenimiento, hay una preauditoría, a ver si el sistema está funcionando, y por último una auditoría. Aquí hablan de algunos checklists que se usa para hacer de tipo acciones correctivas y preventivas que se pueden utilizar pues para ir implementando en el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Vamos a mirar aquí un análisis de criticidad. Por ejemplo, eh, cada cuánto se presenta la falla. Entonces, por ejemplo, dice de 1 a 50 por mes. Tiempo promedio para reparar, ese es el famoso MTTR que usted lo encuentra en el plan de mantenimiento, en el capítulo de mantenimiento planificado del TPM. Entonces dice que el tiempo promedio para reparar es de menos de 30 minutos a 2 días. Impacto sobre la producción, si lo afecta o si lo afecta o si no lo afecta o se lo afecta totalmente. Costos de la reparación, aquí pues esta es una presentación peruana, entonces hablan de soles, pero pues obviamente son dólares, pesos. Impacto ambiental, si lo origina o no. Impacto en la salud, si genera incapacidades por 30 días, por ejemplo, o no genera incapacidades. Impacto en el cliente, por ejemplo, si ocasiona pérdidas o mayores a tanto dinero y cuál es el resultado total. Entonces, la idea es como utilizar este tipo de análisis para decir qué tan crítico es el equipo que se estoy trabajando y poder determinar los planes. Entonces aquí hablan de varias máquinas, aquí tienen un ejemplo, entonces máquina, llenadora de botellas, enjuagadora, tapadora. Está la función principal, la función secundaria en cada una de ellas. También analizan los sistemas. Fíjense que esto es un cuadro que usted ya hizo seguramente. Si usted recuerda, usted ya hizo algo parecido a esto que fue coger la máquina y decir cómo operaba la máquina, cuáles son las características técnicas. Fíjense que está ahí claramente, ustedes ya tienen esa información. Los sistemas, alimentación y salida de botellas, sujeción, alimentación, transmisión. Entonces aquí están hablando básicamente de la máquina, la función y los sistemas. Y básicamente muestran, hacen una MEF que fue parecido a unos que ustedes hicieron en uno de los talleres. Hacen una MEF básicamente que es el modo de falla. Por ejemplo aquí dice, las botellas no están
ingresando en la posición correcta. Entonces aquí hablan del nivel 1, nivel 2 y nivel 3 en el modo de la falla. Las botellas y las aguas no están en la posición correcta en la parte 1 y las dividen, ¿no? Dice por mal montaje, por problemas en las botellas, los componentes se encuentran deformados, por ejemplo, en el nivel 3, por ejemplo, ahí hablan del error humano, de los pernos de sujeción, etcétera. Entonces cada una se va subdividiendo, se parece mucho a la metodología de la MEF y encontramos aquí el efecto de la falla, pues, es decir, ¿qué ocurre cuando esas botellas no se llenan? Dice aquí que se caen o se atascan y se dañan las botellas. Consecuencias, pérdida de planta pues leve y pérdida de planta significativa en algunos casos. Inclusive pues las consecuencias podría ser que no se le entregue el producto al cliente a tiempo, ¿no? Dependiendo de la planta que se está analizando. Entonces sacamos aquí máquina, funciones, sistemas y aquí hacen el análisis de AMEF sin darle criticidad de pronto, pero pues hacen la misma metodología. Y aquí fíjense que utilizan la metodología de la MES, la consecuencia, hasta aquí está, después de la consecuencia siguen ustedes y encuentran lo mismo que en la MEP. Gravedad, ocurrencia, detección y el NPR, número de prioridad de riesgo, que aquí pues los califican de la misma manera y simplemente pues están aquí los numerales respectivos. Y se hace una tarea propuesta, exactamente para mejorarlo y quitar el problema. Por eso decíamos al principio que en los años 60, cuando se manejó en la industria de la aviación, de ahí nació también el AMEF. Bien, entonces, ¿qué hojas? Esta es una hoja de decisión del RCM, por ejemplo, se plantean estas cosas para mejorar la confiabilidad de la máquina. El rediseño debe justificarse. ¿Podría la falla múltiple afectar a la seguridad o medio ambiente? ¿Es técnicamente factible y merece la pena realizar una tarea de búsqueda de fallas? ¿Es técnicamente factible y merece la pena realizar una tarea de sustitución? ¿Es técnicamente factible y merece la pena realizar una tarea de reacondicionamiento, por ejemplo? ¿Este modo de falla produce una pérdida de función u otros daños que pudieran lesionar o matar a alguien? Inclusive ese tipo de preguntas hay. ¿Será evidente a los operarios la pérdida de función causada por este modo de falla? Entonces a cada modo de falla lo categorizan acá. Aquí vemos la evaluación de las consecuencias HSQ y por otro lado las tareas de H4, H5, H6 que son básicamente siglas para esta confiabilidad. Este es un tema de preauditoría y auditoría de implementación. Entonces aquí hay algunas preguntas que sería interesante de pronto que pues ustedes yo dejo ahí en el video unos instantes quietos para que ustedes lo analicen y hay unas preguntas que se pueden hacer. Por ejemplo, aquí si se han implementado el mantenimiento centrado en la confiabilidad, si seleccionaron la línea de producción a analizar, cómo hicieron ese criterio de utilización. ¿Cómo conocen o han aplicado el criterio de análisis de criticidad? Etcétera. Entonces aquí hay otras preguntas. En un proceso de mejoramiento del mantenimiento, entonces es lo que se busca, evitar sobrecargarse y aplicar muchas iniciativas y herramientas de forma simultánea. Y para esto es necesario conocer el objetivo de cada metodología y justificar su aplicación. Esta es una recomendación como para implementar el RCM. El éxito del RCM dependerá fundamentalmente del personal de mantenimiento y producción involucrado, motivo por el cual hay que tener especial cuidado en el proceso de inducción y en la capacitación del personal que participará en este proceso. El proceso de inducción deberá ser capaz de motivar al personal y generar obviamente un RCM de forma eficiente. Otras recomendaciones adicionales. Entonces básicamente como conclusión final de esto es la confiabilidad y la capacidad en el diseño. Es decir, aquí tenemos, si cuando se pensó en esta carga que se iba a transportar, obviamente aquí está un poco de comedia, se pensó en este tipo de persona, porque miren el diseño de la moto, este es el activo, la motocicleta, y miren lo que va a cargar. O cuando la persona adquirió la motocicleta, pensó en lo que iba a cargar. Y obviamente, si esto que está aquí pensado de esta manera genera un impacto en los planes de mantenimiento, claro que sí lo genera. Entonces, este es, apreciados ingenieros, la introducción al RCM.
Espero ya en la siguiente sesión dar una explicación un poco más con algo de matemática del RCM para que ustedes desarrollen una actividad y poder así finalizar el curso de mantenimiento. La semana siguiente, pues, la última semana, pues son parciales y calificación de los mismos. Nos vemos en el siguiente tema.